y un riñón de... Ay, necesito uno de perro. Bueno, ahora ¿dónde me lo consigo? Un riñón de cerdo y un riñón de bovino. De hecho son dos riñones de bovino. Este sería un riñón derecho y este sería un riñón izquierdo, ¿no? ¿Cómo se identifican? Mírenlo, lo que les decía, es más aplanado porque el rumen lo va presionando contra la pared, el techo de la pared abdominal, mientras el otro no tiene esa presión y forma una forma más prismática, ¿listo? Helicosaedro, bueno. Este es un riñón de cerdo, como les había mostrado ahorita, entonces está cubierto con su grasa perirrenal. Es un riñón unipiramidal y este es un riñón multipiramidal. Otras especies, recuerden que tienen riñones multipiramidales, son los mamíferos marinos. Los pequeños rumiantes tienen riñones unipiramidales, no tienen riñones multipiramidales. No, también no comen tanta comida. Bueno, todo riñón, hasta ya quitaron la grasa perirrenal. Hagámosle a este primero. Y van a encontrar entonces que tiene lo mismo que tenía el riñón del equino, un ilio renal, que es por donde entran las estructuras y salen las estructuras del riñón. ¿Qué estructuras entran al riñón? Arteria. ¿Cuál al fin? ¿Vena o arteria? La arteria renal. La arteria renal. ¿Qué más? ¿La vena sale o entra? Sale. La vena sale. ¿Qué más entra? La arteria. ¿Cómo? Hay Ducto una renal, eso no glándula suprarrenal. Glándula adrenal que se Eso. encuentra a nivel del polo craneal, no entra ni sale. Ok. ¿Ureter? ¿El uréter entra o sale? Sale. ¿Qué lleva el uréter? Orina. Orina. ¿Qué lleva la arteria? Sangre. ¿Sangre de cuál, rey? Renal. ¿Sangre renal? Sangre vena. Sangre arterial. Entonces, ¿qué lleva? Oxígeno. Nutrientes y oxígeno para el riñón. El riñón tiene dos tipos de metabolismo, uno aerobio y uno anaerobio, dependiendo si es corteza o médula. ¿Cuál es de metabolismo aerobio o anaerobio? Pues lo averiguarán ustedes. Copien ahí porque se los voy a preguntar. ¿Qué tipo de metabolismo? Si es aerobio o anaerobio, presenta la médula y la corteza. La vena, ¿qué saca? ¿Sangre entonces de tipo? No sé, algo de... Venoso. Entrena esa sangre que ha entrado y que ha sacado, así extraído sus nutrientes y el oxígeno y sale. ¿La corteza Faltan qué? dos estructuras. Ya lo dije. Obvio, algo que lo inerve. Entonces un nervio. No sé. Y falta otra que está sacando algo. Ya dije una arteria. Dije sacando, no entrando. Vena adrenal, no sé. Arteria renal, vena renal, nervio y falta algo. Uréter y falta algo. Que saca también. Ya uréter ya lo había dicho Andrés. Riñón. La uretra. ¿De dónde sale la uretra? Anatomía 1. Es el uretra. Falta algo que tiene todos los órganos. Empieza por L. No, casi. ¿Linfocitos? No. Sí, algo del sistema linfático. Sí, un vaso linfático. Un vaso linfático, ¿listo? Pues en el hilio renal encuentran grasa que se va a llamar grasa periliar. ¿Sí? Esta grasa se llama grasa periliar. ¿Por qué? Porque está alrededor del hilio. Aquí es muy fácil observar la arteria y la vena, ¿no? Y el uréter también, pero el uréter aquí se dañó. Entonces, el riñón va a presentar entonces un polo craneal y un polo caudal. ¿Cómo sé que este es el polo craneal? Fácil. Acá estoy viendo el uréter. Y va dirigido hacia caudal, miren, que viene así. Donde hubiese quedado más largo sería más facilito. Pues lamentablemente no, pero como sé que tiene esta dirección,
¿Dónde queda la vejiga? ¿Craneal o caudal al riñón? Caudal. Caudal, entonces el uréter se dirige hacia el caudal. Entonces un riñón derecho estaría en esta posición en el animal y la cabeza estaría allá. ¿Listo? Lo volteamos, esta sería una cara parietal, o sea, que da contra la pared abdominal, y esta sería una cara visceral, que da contra las otras vísceras. Recuerden que su posición es retroperitoneal. ¿Qué estructuras van a ver entonces? La más grande siempre, la más grande y de pared más delgada siempre va a ser la vena. La Y la más pequeñita con una pared más gruesa y mayor tonicidad es la arteria. ¿Bien? ¿Quién lo agarra? Con la otra mano. Vena está sacando el drenaje venoso, ¿sí? del uréter. Del uréter, del riñón, perdón, ¿no? Aquí estaría el uréter, ¿listo? Cuando lo sacaron el uréter quedó desgarrado, entonces no quedó tan formado. Vena, uréter, y esta estructura grande aquí que vemos es el cáliz mayor. Bien, ya les explico bien esas cuestiones. Recuerden que estos riñones de cerdo y de bovino presentan cálices mayores y cálices menores, que no los va a tener el del perro ni el del gato. ¿Qué estructura presenta el perro y el gato? ¿Qué estructura? No qué forma. No me lo jale. Okay, quieto. ¿Qué estructuras presentan en vez de cálices? Tengo la foto. ¿Cresta? Cresta renal. ¿Para qué sirve la cáliz? ¿Qué? ¿De dónde viene la arteria renal? De la aorta abdominal. De la aorta abdominal, sí señor. Entonces, ¿el flujo sanguíneo que recibe el riñón es grande o pequeño? Grande. Grande, es una cantidad de volumen por minuto que está recibiendo una gran cantidad de sangre. Una gran cantidad de sangre necesaria para producir entre 1 a 2 ml por kilogramo de orina. Hora. ¿Listo? 1 a 2 ml por kilogramo por hora. Eso es importante conocer esos valores porque pues así es como se evalúa, por ejemplo, la producción de orina en un paciente que se esté con sospecha o de insuficiencia renal crónica o de insuficiencia renal aguda. Paciente con insuficiencia renal aguda va a dejar de producir orina de un momento a otro. Paciente con insuficiencia renal crónica va a hacer lo contrario, va a haber mucha orina porque el riñón no está haciendo, en la aguda dejó de funcionar, o sea, paró como si lo apagaran. En la crónica ha sido un proceso crónico, valga la redundancia, en donde ha empezado a dejar de funcionar la nefrona. ¿Qué es la nefrona? ¿La qué? La unidad funcional del riñón. Entonces, cuando el 70% de las nefronas de ambos riñones, de todo lo que tiene todo el animal, dejan de funcionar, deja el riñón de producir una de sus funciones más básicas, que ¿cuál es? No, sigue produciendo, hay otra. La filtración de orina o la ultrafiltración. Recuerden que hay una primera parte de orina que se produce y hay otra en donde se filtra. Entonces, en donde el riñón dice, no, esto me sirve todavía, no lo dejo ir. Principalmente la retención de electrolitos para retener agua y evitar la deshidratación. Entonces, un animal con insuficiencia, y otros elementos como dentro de esos electrolitos, por ejemplo, uno muy importante que no se debe salir por la orina es el calcio. Entonces, si se daña el riñón, produciría mucha o poquita, si una insuficiencia renal crónica, mucha o poquita orina. Mucha. Todo lo que está pasando se está yendo.
no se está filtrando. Entonces, ¿qué pasa? El animal, ¿cómo creen que compensa? De las reservas. ¿Cómo? ¿Reservas? Las reservas. ¿Reservas de grasa? ¿Usted orina grasa? Con los nutrientes que le llegan vía arterial. ¿Qué se está perdiendo? ¿Qué es lo que más se pierde? Calcio. Calcio. Bueno, dejemos aparte de calcio, dejemos otra cosa porque hay mucho volumen Agua, de sí. orina, entonces hay mucho volumen de agua. Entonces el animal se puede Deshidratar. Entonces, ¿qué hace el animal? Tomar mucha agua. Toma mucha agua. Uno de los signos es polidipsia, poliuria. ¿Listo? Segundo, ¿la orina creen que está concentrada o no está concentrada? No. No está concentrada, entonces se encuentran densidades de 1010, 1012, o sea, cuando se mira, digamos, en un refractómetro, la orina no va a concentrar. La capacidad del riñón tiene que concentrar orina. ¿Cómo? Reteniendo electrolitos y a la vez reteniendo agua, dependiendo de cómo esté el día. En un día frío y ustedes se ponen a tomar cerveza, pues su orina va a estar completamente diluida, ¿no? Va a haber poca densidad urinaria, ¿sí? Pero al otro día hace calor y se van a hacer ejercicio y no llevan agua, no llevan Gatorade y fuera de eso están deshidratados por toda la cerveza que tomaron y orinaron el día anterior. ¿Qué creen que pasa con su producción de orina? ¿Qué tiene que pasar? ¿Aumentarse, seguir igual o disminuirse? Disminuirse, ¿bien? El riñón dañado en insuficiencia renal crónica no hace eso. Por más calor, deshidratación que esté perdiendo el animal, sudor, si es un cerdo, una vaca o un perro que jadee mucho, que esté perdiendo agua por otras partes, va a seguir eliminando orina, por lo que el animal compensa tomando mucha agua. Otra cuestión que les decía que se pierde es el calcio. Recuerden que el calcio no se puede bajar de la sangre porque es importante para la contracción muscular, músculo estriado, músculo liso. Entonces, ¿qué pasa con el animal? ¿De dónde tiene que sacar calcio? De la reserva. De las reservas. ¿Y las reservas son? Los huesos. Entonces, ¿qué creen que les pasa a los huesos de los animales con insuficiencia renal crónica? Se descalcifican, se vuelven más débiles. Entonces, en perros se presenta, por ejemplo, algo que se llama mandíbula de caucho. Lo toco en la mandíbula y es como si, ¿verdad? Es elástica, se mueve, ha perdido, digamos, su base inorgánica que le da soporte, como el calcio, y se vuelve más débil. Se pueden fracturar con nada, es un animal que salta de la cama y ¡pah!, se puede fracturar los miembros. Comiendo se puede fracturar la misma mandíbula, ¿sí? Porque se ha perdido calcio, se pierde densidad ósea, porque se está eliminando por el riñón, porque el riñón no está haciendo una de sus funciones más importantes, que es ultrafiltrar la primera producción de orina. ¿Y hay algún tratamiento para eso? Sí, ¿Cuál? trasplante de riñón, o diálisis peritoneal, o diálisis, hemodiálisis. O sea, jodidos. En medicina veterinaria. En medicina humana se van de diálisis hasta que se mueren o la EPS les autoriza el riñón. O pues si tienen plata, pagan por un riñón en el mercado negro. Entonces, pero valen mucho. ¿Listo? Entonces, la sangre llega por acá y ella se va a dividir. Porque digamos, más concentrada, retiene menos agua, aumenta la concentración de solutos, entonces se vuelve más fuerte. El color se vuelve un color verdoso, amarillento más fuerte. Hagan de cuenta el mismo, hagan un jugo con una libra de maracuyá en un litro de agua y hagan un jugo con una libra de maracuyá en 10 Claro, te litros de comías, agua. pero sí que está aquí grabado. O el frutiño, ¿no? Entonces, si lo dejan mayor, va a quedar el color porque hay mayor concentración de solutos. ¿Sí? Eso es lo que pasa con la deshidratación. Entonces, si está deshidratado, es arterias interlobares. ¿Sí? Arterias interlobares que van a ingresar, que se van a convertir en intralobares y van a ingresar a cada una de estas. ¿Cómo es que se llama? Pirámides. Aproximadamente el riñón bovino tiene de 18 a 21 pirámides, si mal no recuerdo lo que dice el libro de anatomía de Dice. Contémoslas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Este sí tiene 18. Entonces,
Cada una de estas arterias se dividen para dar a una de estas pirámides. Entonces, bueno, voy a dañar una pirámide para poder ver lo que hay adentro y vamos a ver si puedo hacer una disección de un cáliz menor y una papila renal. Bueno, recuerden que el riñón, aquí falta, está cubierto de una cápsula, ¿no? Aquí hay un pedacito de esa cápsula que se llama la cápsula renal. Al igual que en el caballo, esta cápsula evita que el riñón se expanda. Entonces, cuando hay procesos inflamatorios en el riñón, bien sea una obstrucción, un cálculo, una inflamación bacteriana, por ejemplo, esa cápsula lo que hace es evitar que el riñón libere presión inflamándose, por lo tanto, un riñón, por eso es que duele tanto, ¿no? Sí, los receptores del dolor se van a encontrar principalmente en la cápsula. Entonces, cuando hay inflamación, que hay esa presión, va a doler y eso es lo que generalmente duele en la cápsula y, ojo, en la mucosa o en el endotelio del uréter. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, un cálculo va a doler por la acción que hace pasando por la luz del uréter, o sea, haciendo esto, el cálculo bajando, duele. Y la presión que va a generar sobre la cápsula renal va a generar dolor. ¿Sí me hago entender? Entonces, Pero, o sea, ¿qué tiene que ver con la cápsula? ¿qué tiene que ver con...? El cálculo cuando... Porque, digamos, lo expande. por ejemplo, en perros, exacto, expande, miren que se forma aquí, lo expande, entonces va a presionar, ¿sí? Entonces hay dolor acá, y si la presión es bastante, que va a generar una inflamación, la inflamación de este tejido como tal, va a presionar la cápsula y va a generar dolor en la cápsula. Son los dos tipos de dolores que hay, al llamado cólico renal. ¿Sí? ¿Quién le ha dado un cálculos aquí? ¿A nadie todavía? ¿No Dicen cree que duele se mucho. generen los cálculos? ¿Sí le han dado? Familiar. Dicen que duele mucho. ¿A qué se duelen los que se deben? Acumulaciones de solutos que se van pegando. Hay de oxalatos de calcio, de fosfato, de estrubita. Bueno, generalmente vienen de la alimentación. Por ejemplo, el schnauzer le da mucho. Los perros schnauzer y los Y dálmata. los gatos, y como no tienen Los forma dálmata. específica, sino casi todos son en punta. Cálculos. A los gatos les da mucho eso. A los gatos les da generalmente obstrucciones, pero les da a nivel uretral, lo que se conoce como enfermedad de vías bajas felinas. ¿Cómo? ¿Le sale eso por el...? Sí, oye, tapones mucosos y todo eso. Que decía que era como pedazos de vidrio. Dicen que es el parto masculino. ¿En serio? Que lo sé. Entonces, bueno. Corto acá una pirámide. Para poder observar entonces las dos cortezas. ¿Listo? Entonces, las estructuras que hay. Entonces vamos a encontrar corteza, médula, y la médula, dentro de la médula vamos a encontrar una más clara que es la médula profunda. En la corteza vamos a encontrar todo lo que son los glomérulos, o sea, si miráramos histológicamente, corteza, médula y médula profunda. Si miráramos histológicamente esto, aquí en la corteza encontraríamos los glomérulos. En el glomérulo, recuerden, yo le enseño en anatomía 1, es donde llegan las arteriolas glomerulares, las aferentes, y ocurre todo ese proceso de filtración, de primer filtrado, en donde va a empezar a formarse la orina, para pasar a lo que son los túbulos contorneados proximales, al asa renal, que baja hasta la médula, en donde va a ocurrir el proceso de ultrafiltración. Vuelve a salir a la corteza para el túbulo contorneado distal y después para los túbulos colectores que se van a dirigir en el